Para nuestro próximo segmento, 9 de la mañana. Oiga, nuestra cuarta hora a través de En Ruta, Nueva Vida 97.7. Palabras de aliento a pastores cansados. Este excelente tema es el tema que nos trae hoy el doctor Johnny Pinzón en su segmento Pronesis, al cual le damos ya la más cordial bienvenida. Pastor, bendiciones, qué bueno que está con nosotros. Buen día. Gracias por recibirnos siempre con una sonrisa y un abrazo. Sabe que es bien grato poder recibir esa expresión de afecto, de cariño de nuestra familia de la fe. Les queremos un montón. A todos los que nos escuchan también reciban ese abrazo. Allí sientan ese cariño, ese afecto de parte de Nueva Vida y todos los integrantes que hacemos parte de este programa en el día de hoy. Palabras de aliento a pastores cansados. Todos los líderes, todos los pastores, todos los que puedan sacar este espacio, sea porque en este momento nos están escuchando o sea porque cuando lo oigan en la tarde, en la noche, puedan sacar ese espacio y pensar por un momento que Dios se acuerda de nosotros en nuestro cansancio, en nuestra tristeza, en nuestro dolor. Si eres humano, has tenido que estar cansado. Y si eres humano, has tenido que necesitar aliento en un momento de crisis. Y por eso es que Dios ha traído a mi corazón este tema para compartirlo con todos ustedes, pastores y líderes. Hoy, palabras de aliento a pastores cansados. Amados, consideremos nuestra alta vocación y nuestra hermosa tarea. Hemos sido llamados a ser pastores del rebaño de Dios. Se nos ha encomendado la tarea de edificar al pueblo del Señor para que hagamos de este pueblo un templo santo para Él. Por tanto, seamos diligentes y vigilantes de sus almas. Cuidémosle y cuidémonos nosotros también de no ser apartados del buen camino. Hay muchas experiencias que vivimos en el transcurso de la vida que a veces intentan sacarnos de la línea. Dios nos guarde, Dios guarde a los que nos están escuchando, porque la tarea requiere mucho trabajo, requiere mucho esfuerzo. Hay una lucha inconstante y constante también que nos afecta en nuestra salud, en nuestra vida. Sin embargo, no se desalienten, al contrario, alégresen y estén aún más atentos para predicar fielmente la palabra en todo tiempo, como dice la Biblia, en todo tiempo. Hay mucho trabajo doloroso y agotador de alimentar a las ovejas, protegerlas, enseñarles de modo que lleguen a la madurez. Ese es el trabajo real de un pastor, llevar a la gente a un estado de madurez. En ese proceso de crecimiento, cuando vemos a una persona nacer, levantarse, formarse y llegar a cierto grado de madurez donde podemos contar con ellos para servir en la iglesia. ¡Qué bendición como pastores tener gente madura en nuestra iglesia! Yo no sé si usted ha tenido esa experiencia como pastor de sentir que una persona dio ese paso de madurez y usted siente que se descansa. Sí, Señor. Amén, amén. Hoy el Señor nos dice, no estén ansiosos a causa del ministerio. Escuche esto, pastor. El Señor te dice, no tienes que cargar ansiedad por el ministerio. Nosotros hemos sido designados simplemente como servidores para llevar a cabo la obra, pero quien ejecuta la acción como tal es el Espíritu de Dios, el que obra en la vida de las personas. Así que no te cargues por el ministerio. Como está escrito, si el Señor no edifica la casa, en vano trabajamos los que edificamos. Si no ese es el Señor el que guarda la ciudad, en vano trabaja la guardia. Ahora bien, si yo pudiera decir en pocas palabras cuál ha sido mi experiencia como pastor, creo que lo resumiría diciendo, ha sido una vida venturosa y afortunada, porque mi vida nunca ha sido fácil en el ministerio. Parece una contradicción. Sí, una vida venturosa y afortunada porque no ha sido fácil. Y lo difícil ha sido lo que ha tonificado mi carácter. Aquellas situaciones difíciles que disparan y de repente tú sientes que te caes de rodillas al suelo y tienes que levantar las manos al cielo y decir, Señor. Entonces cuando nos levantamos, como en el caso de María que hoy observamos, ya hace un buen tiempo que pasó, pero vemos la naturaleza que se repuso como nada. Así los pastores que estamos en el Señor, cuando recibimos los ataques, los difíciles ataques de la vida, nosotros nos podemos dar cuenta que es esto lo que tonifica nuestra fe, y agradecemos a Dios por esas experiencias difíciles. He experimentado desilusión al ver a familias, a personas alejarse del Señor. Esa gente que hemos amado genera cierto grado de desilusión, dolor, tristeza. Mira cómo duele que de repente tú recuerdes
cuando sonreíste, cuando hablaste, cuando compartiste, porque uno por lo general abraza a la gente, comparte con la gente, ríe con la gente, y jamás se imagina que esa persona que estuvo comiendo contigo, riendo contigo, de repente desaparece, se desvanece, se deshace, y tú lo buscas y se resiste. Antes hablabas con aquella facilidad, de repente ahora como que ni te contesta el teléfono. Wow. Y cuando tú lo buscas, como que es indiferente y duele el corazón ver cómo la gente se aleja. Yo he visto de primera mano el engaño de Satanás operando en familias enteras dentro de la iglesia. Sí. Lo he percibido, como cuando tú dices, esa cara tuya está como con monga, como enfermo. Así mismo se percibe. Cuando ya no hay esa libertad, lo he percibido de primera mano cómo opera el diablo directamente en las familias completas. He sido acusado, he sido juzgado, he sido rechazado en muchas ocasiones. Pastor, que no haya vivido eso significa que todavía no ha empezado. Pasamos por todas estas situaciones. El llamado pastoral es un llamado precioso, pero no deja de ser un llamado difícil. Sí. De mucho trabajo, de mucha tarea. Vendrá momentos en que nosotros nos preguntamos, ¿valdrá la pena todo esto que hago? ¿Valdrá la pena tanta lucha, tanto esfuerzo? ¿Por qué el Señor me llamó a mí? Estas son preguntas que aparecen en esos momentos difíciles de lucha y de dolor, donde a veces nosotros nos sentimos solos. Todos los pastores que me escuchan han experimentado este tipo de experiencia. Aunque ustedes los vean, sonreír, cantar, alabar, extender las manos y adorar, también pasamos por desiertos, por sequedad, porque el llamado sí es hermoso, pero no deja de ser difícil. Y nos preguntamos constantemente, muchas veces, ¿por qué a mí el Señor me ha hecho este llamado? Ahora bien, para ser honesto, todo pastor se pregunta estas cosas en diversos momentos, pero es algo hermoso. Escuche esto, el Espíritu Santo una y otra vez nos susurra al oído y al corazón la importancia y la necesidad de nuestro llamado y nos dice, ¿quién irá y a quién enviaré? ¿Quién irá y a quién enviaré? Y poderle continuar diciendo al Señor, pues nuevamente, Señor, heme aquí y continúame enviando, porque Dios cuenta con usted y conmigo, pastor. Dios está contando con nosotros. Nosotros, como dice el libro de Corintios, primera de Corintios capítulo 3, dice, somos colaboradores del Señor y pasamos por el fuego y nos vemos apretados y en situaciones difíciles. Pero hoy, precisamente hoy, pastor que me estás escuchando, si te encuentras cansado, si te encuentras afligido, permíteme compartir algunas razones de por qué debemos seguir la carrera hasta llegar a la meta. Escucha esto. ¿Por qué debemos seguir la carrera hasta llegar a la meta? Solamente 4 cositas que me gustaría que usted se llevara, que usted las apuntara, las analizara en el secreto del Señor. En primer lugar, estás en el ministerio porque fuiste llamado por Dios. Tú no estás por casualidad. Tú no estás porque no tenías más nada que hacer. Incluso a veces tú piensas que te metiste en eso. No te metiste. Alguien te metió. Estás llamado al ministerio. Fuiste llamado al ministerio. Dios te puso. No nos escogimos nosotros. No lo escogimos nosotros a Él. Él nos escogió a nosotros. La vocación del llamado nos fue dada mucho antes de que nosotros la buscáramos. Dios escoge gente ordinaria y la convierte de acuerdo a su plan en gente extraordinaria. Fuimos creados para Él, para ser llamados al pastorado. Si te cercioraste hoy que desde antes de la creación de tu vida el Señor ya tenía un propósito con tu vida, es de entenderse en esta mañana. Después de conocer al Señor, después de conocer su llamado a mi Señor y Salvador, hoy podría decir que ser pastor es lo más valioso que me ha pasado. Es el más grande privilegio. ¿Sabe por qué? Porque no cualquiera es pastor, que ese es el segundo. Mira, en primer lugar, estás en el ministerio porque fuiste llamado. En segundo lugar, tu llamado es un privilegio de pocos. Tu llamado es un privilegio de pocos. Viene a mi mente cuando aquellos hombres observaban a los apóstoles sanando y haciendo milagros, y este hombre dice, mira, ¿cuánto me vende ese poder que ustedes tienen? Véndame de ese poder. Y el apóstol Pablo le dice, no, esto no se vende, esto no se compra, esto es un don de Dios. Y aquel hombre decía, yo pago lo que sea por yo tener ese poder. Quiero que sepan que en estos 27 años de experiencia pastoral hay muchos que anhelarían tener y comprar
y hacer. Es más, muchos hacen cursos a ver si logran tener. Es preocupante ver cómo la gente intenta, pero si Dios no te llamó, no te metas, porque te están metiendo en la boca del lobo. Wow. Como decía en otro segmento, fuimos llamados por el Señor para ser enviados como ovejas, ¿sí?, en medio de lobos. Es el Señor que te llamó. Así que en primer lugar, estás en el ministerio porque fuiste llamado. Porque fuiste llamado. Tú fuiste llamado. Esa frase tiene que retumbar en tu mente hoy y siempre. Fuiste llamado por Dios. No te pusiste, no te elegiste. El Señor te eligió para ese llamado de gloria. Y en segundo lugar, tu llamado es un privilegio de pocos. Tu llamado es un privilegio de pocos. Tienes el privilegio de proclamar y enseñar una y otra vez la belleza de la gracia de Dios. No hay cosa más hermosa que hablar de la gracia de Dios, del regalo no merecido, de algo que no merecíamos, y usted y yo somos promotores de esa gracia bendita. Hemos sido escogidos para ser voceros, consejeros y maestros. Por eso, pastor, predica la palabra, insta, a tiempo y fuera de tiempo, amonesta, exhorta, reprende con mucha paciencia, con mucha instrucción. Y aunque usted sienta resistencia, porque ninguna corrección es bien recibida, aunque sienta la resistencia, continúa predicando y recuerda que estás en el ministerio porque Dios te llamó y es un privilegio de pocos ser llamado por el Señor. Recuerda que tienes el privilegio de alimentar las ovejas del Señor. Como cuando Jesús le pregunta a Pedro, Pedro, ¿me amas? Yo necesito que me ame el que va a pastorear las ovejas. Yo necesito que me ame el que va a pastorear las ovejas. Por eso le digo, es un privilegio de pocos. Tú amas al Señor y por eso Dios te ha llamado. Recuerda que tenemos ese privilegio de alimentar las ovejas del Señor, que no es cualquier cosa. Tanto valdrá el pueblo del Señor que estuvo dispuesto a dar su vida por ella. Y usted y yo somos llamados, tenemos ese privilegio. Tu llamado no es a ser relevante, tu llamado es a servir. Siéntete privilegiado simplemente por poderle servir a las ovejas del Señor. Tampoco es entretener. Cuidado, para eso están los circos y los cines. No es entretener. Tu llamado es alimentar, apacentar la grey de Dios. ¿Qué mayor privilegio que ese? Mira, la gente pide fuego para que los haga brincar. No, nosotros traemos alimento para que los haga crecer, para que los mantenga, los forme en el Señor. Nuestra tarea principal es alimentar al rebaño guiándolo hacia pastos verdes. Qué hermoso es eso. Qué hermoso es poderle decir al afligido, al cansado, al necesitado, al que está en angustia, venga al Señor, que Él te dice, yo te haré descansar. Qué hermoso privilegio. El pastor está llamado a alimentar las ovejas incluso cuando las ovejas no quieran ser alimentadas. Wow. Vuelvo a repetir eso. Tú, pastor que me oyes, líder que me escuchas, estás llamado a alimentar las ovejas, aunque las ovejas no quieran ser alimentadas, sino entretenidas. Porque hoy día estamos en el tiempo donde la gente no quiere palabra, quiere entretención. Aún así, tú cumple tu ministerio. Sé pastor, predica, exhorta, forma a la gente, que aunque no te lo agradezcan, estás cumpliéndole al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Así que di la palabra, predicador, di la palabra y no te rinda. Por favor, no ceda, aunque el miedo muerda. Aunque el sol se oculte, sigue firme predicando la palabra. Si un líder no está dispuesto a decir como Pablo dijo, imíteme a mí como yo a Cristo, entonces debería revisar su llamado. Un verdadero ministro es aquel que hace la diferencia. Mira lo que dijo un veterano en el ministerio. La gente no sigue ideas, la gente sigue gente. La gente sigue gente. Por eso procura que tu acción, que tu testimonio, que tu predicación acerque a las personas al Señor. Hay mucha sabiduría en esto. La gente no sigue ideas, la gente sigue gente. En tercer lugar, tu llamado es confiar. No solamente fuiste y estás en el ministerio porque Dios te puso, no solamente es un privilegio, sino en tercer lugar, tu llamado es a confiar. A confiar no en tu talento, no en tu capacidad, ni siquiera en tu llamado, a confiar en el que te llamó. Él te sustentará. Él te respaldará, Él está contigo, así que simplemente confía. Probablemente has experimentado desilusión. ¿Y qué pastor no lo ha sentido? Si pensabas que no, que a ti no te iba a pasar, bienvenido a la realidad. Pensar que no has hecho o has dicho lo suficiente es algo que le pasa
a la mente de todos los pastores, que no ha hecho lo suficiente. Esto se aplica en la predicación y en todas las áreas de la vida pastoral. Sin embargo, lo que a mí me ha mantenido durante todos estos años, especialmente en momentos difíciles, es la convicción de que si yo he dicho la palabra, si he sido fiel a la palabra, si he aplicado la palabra nunca vuelve vacía. La palabra nunca vuelve vacía. Yo doy la palabra y aunque yo no sienta los aplausos ni los reconocimientos de la gente, yo di la palabra y yo sé que esa palabra tiene poder para transformar, tiene efecto glorificador, efecto transformador. Así que simplemente damos la palabra confiados de que Dios hará lo que nosotros no podemos hacer. Nunca predico sin creer que la palabra hará algo que perdurará para la eternidad. Nunca predico la palabra sin saber que esta palabra logrará mover la eternidad de los seres humanos. Estamos llamados a confiar. Estás llamado a confiar. Confía en el Señor. No en lo que ves. Posiblemente veas los escaños vacíos. Aún así predica la palabra. Di la palabra. Como le dijo el Señor a Ezequiel en el capítulo 37. ¿Vivirán estos huesos? Señor, tú lo sabes. Pues entonces di la palabra. Predica la palabra y entonces eso que usted ve como muerto recobrará vida. Wow. Y tendremos un ejército firme para exaltar al Señor, pero no olvides, di la palabra. Así que recuerdo, estás en el ministerio porque fuiste llamado. Tu llamado es un privilegio de pocos. Tu llamado es a confiar en quien te llamó. Y en cuarto lugar, y vamos cerrando, tu llamado es por gracia. Puedes descansar en esto. Es por gracia, es un regalo de Dios. Cuando olvido la gracia, mi corazón se revela. Escuchen esto. Cuando olvido la gracia, mi corazón entra en crisis. Siento que no puedo llevar la carga de los demás y me doy cuenta que es que no soy yo el que tengo que cargarla. Cuando yo olvido la gracia del Señor, empiezo a preocuparme. Mi rol es enseñar a aquel que sí puede llevar las cargas, no echarme las cargas. Así que la gracia es importante recordarla en todo tiempo. Mi llamado es por gracia. Cuando siento que no puedo más, entonces me veo tentado a caer en el engaño del activismo compulsivo. Escucha, pastor, esto es un peligro. Los pastores se enferman a causa del activismo compulsivo. Porque se les olvidó que el llamado es del Señor y la iglesia es del Señor y quien sostiene la iglesia del Señor. Y entonces nos preocupamos porque de repente la iglesia no crece o está decreciendo. No, tú mantente firme en el Señor y Él te sustentará y Él te respaldará y Él te dará la victoria. No caigas en la enfermedad ni en la trampa del activismo compulsivo, de hacer 50,000 piruetas para que la gente vuelva. Venga. Mira, tres cositas importantes. Cultivar una vida de oración, cultiva una vida de lectura bíblica y busca la dirección del Espíritu. Esto nos evitará caer en la trampa del activismo compulsivo. Estas tres áreas requieren atención. La oración es un acto de humillación delante del Dios que te llamó. Leer la Biblia es un acto de atender al Dios y al discurso de Dios en acción a través de la historia. Y buscar la dirección del Espíritu es un acto de atención a lo que Dios está haciendo y hará por su pueblo. Así que cultiva una vida de oración, lee la palabra y procura siempre buscar la dirección del Espíritu. No se trata de hacer, no se trata de hacer cosas, se trata de ser algo. No se trata de hacer pirueta, se trata de ser un instrumento de Dios, un ejemplo a seguir, para que podamos decir, imíteme a mí como yo a Cristo. Tienes el llamado, es un privilegio, aprende a confiar y recuerda que todo es por gracia. Mira esto, estoy convencido precisamente de que el que comenzó la obra en ustedes, Él mismo la perfeccionará hasta el día de Cristo. Mi gente, pastores que me están escuchando, estos textos van para tu vida. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré. Entonces digamos como el profeta, aunque la higuera no florezca, aunque la vid no haya fruto, aunque falte el producto del olivo, con todo eso, alégrate en el Señor. ¿Y sabe qué? Ante estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Dios nos bendiga y que este mensaje haga efecto en su ministerio y en su vida.
Una bendición contar con el doctor Johnny Pinzón, una palabra poderosa para los pastores. Y pastor, donde la gente puede estar en contacto con su oficina, ministerio, para llevar también estas conferencias a las iglesias en Puerto Rico y fuera de Puerto Rico. Amén, gracias por esto. Estamos ubicados en Cupey, muy cerca frente a Barbarán. Nuestros números son 787-532-3549. Lo repito, 787-532-3549 y 636-2468. Llámenos y tendremos el gusto de acompañarles. Bendiciones.